Le voy a invitar esta mañana a que abra su Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 17 a Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos 5, 17 a 8, 4. Vamos a continuar hablando de cómo Dios forma a la iglesia para ser una familia de toda nación y toda generación. Pero antes de continuar hablando de esto, déjeme preguntarle, ¿cómo le fue de semana? ¿Cómo le fue de semana? ¿Bien? Gracias a Dios, si le fue bien, qué bueno, ¿verdad? Cuando las cosas van como el día de ayer, calientito pero no tan caliente, con la brisa, soleadito, qué bien es a veces que las cosas vayan bien. Pero estoy seguro de que aquí entre nosotros, a algunos nos ha ido bien y a lo mejor a otros no tan bien, ¿verdad? La vida es una serie de altas y bajas y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Yo no sé cómo le fue en la semana, pero aquí en la congregación hay personas que están pasándola muy bien y también hay personas que están pasándola muy, muy difícil. Déjame preguntarte, ¿qué clase de fe es la fe que tienes en las altas y en las bajas de la vida? ¿Es una fe que tiene alguna aplicación? ¿Es una fe que te anima cuando estás desalentado? ¿Es una fe que te mantiene humilde cuando tienes éxito? ¿Qué clase de fe es la fe que tienes? ¿Es una fe que tiene una aplicación en los momentos de más gozo o más difíciles de tu vida? ¿O es la fe que tienes algo que simplemente haces el domingo en la mañana o cuando vas a la iglesia? ¿Qué clase de fe es la fe que tienes? Hemos estado viendo en el libro de los Hechos cómo cuando Dios forma la iglesia, el Señor Jesús en Hechos 1:8 le prometió a sus primeros discípulos que serían un pueblo donde Él les daría poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La fe de la Biblia, la fe de Jesús, la fe del Nuevo Testamento es una fe que tiene poder para transformar nuestras vidas de tal manera que nuestra historia es una historia que cuenta quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Y a veces nos toca declarar ese mensaje desde un punto de vista victorioso, desde un punto de vista donde todo va bien, desde un punto de vista donde es evidente que Dios nos ha bendecido. Cuando estamos en nuestros 20s, bien guapos, saludables, con dinero, con buen carro y con buen novio o novia, ya la hicimos, ¿verdad? Carro, carita y cartera eran las 3 C esenciales del buen cristiano. ¿Será eso la única manera en que nuestra fe funciona? Bueno, a veces nos toca las altas, pero ¿qué tal en las bajas? Cuando todo el mundo nos abandona, cuando recibo un diagnóstico negativo de una enfermedad, cuando pierdo mi trabajo, cuando alguien me acusa falsamente, cuando estoy preocupado porque yo no sé cómo voy a proveer cuando estoy confundido y no sé cómo se ve el futuro se ve incierto, cuando otros me presionan a hacer cosas que no debiera. ¿Tiene mi fe, la clase de fe que tengo, el poder de ayudarme a ver cómo Dios está presente? ¿Qué tal cuando no siento a Dios? Cuando estoy en medio de una prueba enorme y no siento la presencia de Dios. ¿Podrá esta fe que tengo ayudarme a seguir adelante? Bueno, el libro de los Hechos, lo que vamos a ver hoy en este pasaje, capítulo 5 al capítulo 8, es que Dios es un Dios que en las altas y en las bajas quiere transformar nuestra fe de una fe condicional a una fe incondicional. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tú y yo la queremos pasar bien, nada malo con pasarla bien, nada malo con desear estar bien, ser saludables, tener éxito y victoria, nada malo con eso. Pero en esta vida no todo va a ser color de rosa. En esta vida va a haber dificultades y de hecho las dificultades y el sufrimiento y las pruebas son parte del diseño de Dios para refinar y transformar nuestra fe. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, ¿vamos a continuar siguiendo al Señor Jesús? ¿O vamos a decir, ay, mueren, me la pasaba mejor cuando no te conocía, Señor? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? ¿Va a crecer y va a ser refinada, probada por el fuego? ¿O se va a quedar a un lado del camino diciendo, yo ya no?
Vamos a ver qué le pasa a la iglesia. Ven conmigo, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, vamos a ver lo que le pasó a la iglesia en medio del éxito del crecimiento, cómo Dios empieza a permitir las pruebas en el camino de sus siervos. Cuando Dios, escúchame bien, cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas, Dios las permite a propósito. Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus siervos. Cuando Dios permite una prueba, el dolor, el sufrimiento en nuestras vidas, es a propósito. Y vamos a ver aquí 3 tipos de pruebas en este pasaje. 3 tipos de prueba donde Dios refina nuestra fe desde diferentes aspectos. El primer pasaje que vamos a ver es Hechos 5, 12 al 42. Déjame contarte a grandes rasgos más o menos de qué se tratan estos tres sucesos que le pasan a los apóstoles y a la iglesia aquí en Hechos. El primer pasaje es un pasaje donde la iglesia sigue creciendo, los apóstoles predican valerosamente y con poder, la gente está viniendo a conocer a Jesús, la iglesia está creciendo. Dios está transformando sus vidas. Pero cada vez que Dios está obrando, Satanás también quiere oponerse. Los líderes religiosos, así como lo hicieron con Jesús, comienzan a oponerse a la obra de Dios a través de los apóstoles y los echan en la cárcel. Injustamente los echan en la cárcel y Dios lo permite. En preguntarte, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te persigue injustamente? Cuando tú haces lo correcto y a veces precisamente por hacer lo correcto, aquellos que tienen autoridad y que no les gusta o que andan en caminos chuecos, ¿qué sucede cuando te acusan injustamente? Bueno, ese es el primer caso que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo Dios permite este tipo de sufrimiento, porque de hecho Dios quiere confirmar que Él es el que está a cargo de nuestras vidas. Dios quiere mostrarnos que Dios tiene el poder de vencer la oposición a sus planes en nuestra vida. Dios tiene el poder. Primer caso. Segundo caso, en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, lo vamos a ver en un momento. Solamente quiero que lo veas más o menos para que veas dónde está. Hechos 6, versículo 1 al 7, vamos a ver cómo Dios refina nuestra fe en medio de las pruebas, de la rutina diaria, del diario servir. La rutina aburrida, la rutina a veces desanimante de las responsabilidades diarias. Cuando tú dices, ya no sé si puedo continuar así, ya tengo fastidio de esto. ¿Cuántos pañales cambias tú como mamá si tienes bebés? Noches de desvelo, yo ya no sé si puedo. O cuando estás en un matrimonio difícil y no avanzan las cosas. Pero estás casado, ¿verdad? No, es que ya no sé, yo quiero tirar la toalla. O cuando tienes un trabajo tedioso y vas a trabajar día tras día tras día y cuentas los días hasta que llegue tu jubilación a los 65, pero apenas tienes 40, amigo. Va a ser un buen rato, ¿verdad? Dios quiere utilizar el servicio tedioso y rutinario para pulir nuestro carácter. Vamos a ver cómo funciona eso en un momento, para hacernos los siervos líderes que Dios quiere que seamos. Y por último, la última prueba, vamos a ver el capítulo 7, del versículo 6:8 al capítulo 8:4, pero principalmente el capítulo 7. Vamos a ver cómo Dios a veces permite un sufrimiento del cual no nos podemos escapar. Un sufrimiento como la muerte. A menos que el Señor Jesús regrese mañana, te puedo decir con absoluta certeza, 100% certeza, que todos los que estamos aquí no vamos a estar en 100 años, 80. Depende de cómo comas y cómo te cuides y duermes bien y haces ejercicio, 70. No vamos a salir vivos de esta. ¿Cómo vamos cuando llegue nuestro momento de morir? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Vamos a terminar amargados, frustrados, en desesperación? ¿O vamos a terminar fuertes, sabiendo que hemos vivido para Cristo y ahora nos toca morir por Él y para Él? Estimada delante del Señor, dice el Salmo, es la muerte de sus santos. No porque Dios disfrute nuestra muerte. La muerte es un enemigo que Dios mismo va a confrontar y destruir. Pero es en momentos de gran sufrimiento como la muerte que el creyente le ha sido dado una oportunidad de testificar a otros de la fe que le ha sostenido a través de la vida y le sostendrá a través de la muerte.
Vamos a ver de eso hoy también. Entonces, acompáñame. Vamos a ver el primer caso y vamos a ver la pregunta de hoy. Es muy simple. ¿Por qué permite Dios circunstancias desafiantes que amenazan el testimonio de los discípulos en crecimiento dentro de la iglesia local? Dios nos ha llamado no solamente a decir que creemos, sino a creer. Mucha gente dice, yo creo. ¿Recuerdas en los evangelios? Se acercan a Jesús, le dicen, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les dice, bueno, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No, mejor no, ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí nos vemos. Cuando nos empieza a costar, ¿qué clase de fe vamos a mostrar? Entonces, acompáñame, vamos a ver la primera de ellas. Dios permite circunstancias desafiantes para refinar la obediencia incondicional de sus testigos. Antes de ver estos pasajes, déjeme hacer hincapié en este concepto. Obediencia incondicional. Nuestra fe, la fe bíblica, la fe de Cristo, es una fe basada en el fundamento de las promesas fieles y el carácter fiel de Dios. Dios ya ha dicho y hecho lo necesario para que nuestra fe dependa del carácter de Dios, la persona de Dios y sus promesas, no de nuestras circunstancias. Y la obra principal de Dios, la revelación principal de Dios, la palabra principal de Dios es la persona de Cristo. Cuando Cristo se entrega por nosotros en la cruz, muere, es sepultado y resucita al tercer día. Dios ya nos ha demostrado que Él tiene el poder de vencer el peor de nuestros problemas, la muerte. La pregunta es, ¿será capaz Dios de vencer los retos en mi vida diaria? ¿Se merecerá Dios mi confianza total y absoluta en las circunstancias difíciles que enfrento? Cuando me despiden de mi trabajo, cuando me enfermo, cuando tengo un conflicto relacional, un hijo rebelde, una hija rebelde, cuando tengo una esposa testaruda. No, las esposas no son testarudas. Las esposas siempre son perfectas, ¿verdad? Los esposos son los que... Todos tenemos nuestros rollos. ¿Va a ser Dios digno de nuestra confianza? Déjame decirte por qué es tan importante. Yo recuerdo un tiempo, cuando yo crecía y estaba joven, Dios para mí era más bien un concepto que una persona, que quería una relación personal conmigo. Y era un poquito impredecible cómo ganarme el favor de Dios. Y yo me acuerdo que yo veía a personas haciendo cosas como esta. Es que mira, si tú le pides a Dios, préndele una veladora, y si le prendes una veladora y haces tal o cual oración, entonces a lo mejor, pero síguele, tú le prendes la veladora. O si de veras quieres hacerlo en serio, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Haz una manda. ¿Has oído de ese concepto, las mandas? Las mandas es como un contrato donde tú le dices a Dios algo así como lo siguiente: Dios, si tú haces A, B y C, yo te prometo que yo voy a hacer D, E, F. Como un trato, una manda. Aguas. Porque si Dios te hace el favor y te contesta, adivina que ese es un voto y tú lo tienes que pagar. Yo veía personas creciendo que se iban a hacer su manda o la travesía Talpa descalzos, se iban de rodillas a la entrada de la iglesia, todo tipo de cosas, tratando de hacer un trato con Dios con una fe condicional. Dios, si tú haces A, B y C, entonces yo voy a hacer D, E y F. ¿Qué pasa si Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo? Pues entonces yo no voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Mi fe es condicional a que Dios haga. Muchas personas ven a Dios así. Muchas personas ven a Dios como alguien que está ahí para hacer lo que nosotros queremos cuando lo necesitamos. Pero lo que nunca se me había ocurrido a mí era esto. Habrá razones que Dios sabe y que yo ignoro, por las cuales Dios permite ciertas cosas a pesar de que sea lo que yo no quiero. ¿Sí? Hay muchas razones detrás de las cámaras del mundo espiritual que tú y yo ignoramos, por las cuales Dios permite lo que permite. Pero, escúchame bien, Dios nunca desperdicia el sufrimiento de los suyos, nunca. Cuando sufrimos es con un propósito, como vamos a ver hoy. 3 propósitos, vamos a ver el primero de ellos. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 42. Es el primer propósito. Dios permite circunstancias desafiantes para refinar la fe, la obediencia incondicional de sus testigos
en sus victorias sobre el orgullo de los poderes opresores. En otras palabras, lo que Dios quiere de ti y de mí cuando somos oprimidos y Dios nos libera de aquellos que nos oprimen es que nos convertamos en testigos valientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Que le contemos a otros, nuestro Dios puede librarnos aún en medio de la persecución. Vamos a ver la primera historia. Hechos 5, versículo 12, para tener un poquito de contexto. Mira cómo comienza, dice, por la mano de los apóstoles, Hechos 5, 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia sigue creciendo. En Hechos 2, 3,000 personas se convierten. Hechos 4 y 5, otros 5,000. La iglesia está creciendo. Y la gente empieza a darse cuenta, esta gente tiene poder. No somos lo mismo, pero wow, algo está pasando. Dice versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan? Cosas mayores que estas haréis. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra. Cosas increíbles. Pero Dios estaba moviéndose a través de ellos. El ministerio estaba creciendo. Dice, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Escúchame bien. La iglesia tiene que ser una comunidad donde Dios está restaurando vidas, donde Dios milagrosamente se manifiesta para que en nuestras relaciones haya salud y la gente mejore en todos los aspectos de su vida. Eso estaba pasando en la iglesia. Pero cuando Dios está obrando, va a haber problemas. Y los problemas aquí vienen. ¿Cuáles son los problemas? El orgullo opresor que busca censurar el mensaje de Cristo. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Ahí tienes la historia. La iglesia está creciendo, los apóstoles están predicando con valentía, los líderes religiosos se llenan de celos y así como hicieron a Jesús, ahora van a hacer con los apóstoles. Quítenlos del medio. Vamos a deshacernos de la competencia. Y los meten en la cárcel. Déjame preguntarte, ¿habían hecho los apóstoles algo digno de estar en la cárcel? No. Son perseguidos injustamente. Están siendo perseguidos porque están hablando acerca de Jesús y de lo que Dios ha hecho para salvar. Están siendo perseguidos, aunque ellos les están diciendo a otros cómo encontrar vida. Y yo me acuerdo cuando puse mi fe en Jesús, yo tenía 14 años. Yo como adolescente andaba en cosas que, si tú públicamente supieras de mí, dirías, qué buen muchacho, trabajador, estudiante, bien parecido, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, no era tan grave el asunto. Pero en mi vida personal, cada uno tenemos nuestros esqueletos en el closet, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestros puntos oscuros. Había cosas que yo no quería que nadie supiera. Y cuando Cristo me alcanza, me perdona, me da un nuevo comienzo, me doy cuenta que soy libre y ahora puedo vivir para Jesús. Tú dirías, mis cuates que andaban en malos pasos habrían dicho, oye Miguel, qué bueno que cambiaste tu vida, adelante, échale ganas, ¿verdad? Pero no. En lugar de échale ganas, ay, sí, muy santurrón. Mira, ya no haces tal o cual cosa porque cucaracha de iglesia, o te pegan, o te dan y todo tipo de cosas, ¿verdad? Los apóstoles están diciendo a otros cómo encontrar vida en Cristo.
y los líderes religiosos que deberían de animar a otros a acercarse a Dios, en lugar de animarles, son los que están persiguiendo a otros. Algo muy interesante. El problema es los celos, el problema es la competencia de la autoridad pecaminosa. Pero Dios interviene. Y mira, tan sencillo como esto, Dios manda a un ángel que abra la puerta de la cárcel y confunda a todo el mundo. Y esta escena es hasta cierto punto media chistosa, ¿no? El ángel viene, abre las puertas, sálganse, vayan a predicar tempranito. Y dice el ángel, la oración que el ángel hace es extraña. Dice, vayan y díganle a todos de las palabras de esta vida. ¿Qué significa eso? Si yo hubiera diseñado lo que sucede en esa historia, yo lo hubiera hecho de esta manera. Metieron a los apóstoles en la cárcel. Están a punto de morir. Pero voy a mandar un ángel poderoso que aparezca con luz, gloria y fuego consumidor y que diga a todos ustedes están mal. Cristo Jesús murió por sus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Todo lo que Pedro y Juan y los apóstoles están diciendo es cierto. Conviértanse, acérquense a Dios. Que el ángel predique el evangelio, ¿no? Que el ángel despliegue el poder de Dios para que todos se arrepientan. Pero el ángel es como si el ángel tuviera un bozal. El ángel está, vayan y háblenles a todos las palabras de esta vida. Ni siquiera puede mencionar el nombre de Jesús. ¿Por qué no? Hubiera sido tan fácil. Déjame compartirte lo que yo pienso que está pasando aquí. El mensaje del evangelio ya ha sido claramente predicado a través de los apóstoles. Pero la Escritura nos enseña que Dios ha escogido que nosotros, seres humanos, la iglesia, seamos los que compartamos el mensaje de salvación. De hecho, en 1 Pedro capítulo 1 dice que Dios nos ha concedido cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando Pedro y los apóstoles son puestos en la cárcel, son puestos en la cárcel porque los líderes religiosos piensan que ellos son los que están a cargo. Este mundo, las políticas de este mundo están bajo el control de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y cuando la cultura trata de silenciar el evangelio, ¿sabes lo que Dios hace? Dios no va a permitir que su evangelio sea ni destruido ni silenciado. Dios, entre más persecución hay, más valor y poder da a sus discípulos para que la iglesia crezca. Dios le demuestra al mundo que el evangelio es su poder para salvación, pero lo increíble del evangelio es que el evangelio nos ha sido dado a nosotros. Mira, déjame leerte un versículo. Lo tienes en tus notas. Está en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 13. Déjame leértelo. Efesios 3, del 8 al 13. Es el apóstol Pablo hablando. Dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dios utiliza personas y cosas pequeñas para hacer cosas grandes. ¿Para qué? Para demostrar que el poder es de Dios, no nuestro. Dice, a mí que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los príncipes y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo, ¿de qué estás hablando? Pablo dice lo siguiente: si fuera por mí, yo soy así de grande, soy menospreciable, pero Dios me ha dado el privilegio, la gracia, el favor inmerecido de proclamar un mensaje que les deja saber a los principados, a los poderes espirituales en las regiones celestiales, lo que Dios ha hecho para demostrar su sabiduría. En otras palabras, escúchame bien, cuando tú y yo proclamamos quién es Jesús y lo que ha hecho para salvarnos, aún los ángeles guardan silencio. Los ángeles están aprendiendo de la obra de Dios
a través de su pueblo, la iglesia, y se quedan maravillados de que lo que Dios puede hacer cambiando pecadores, cobardes, en testigos valientes. Por eso el ángel está ahí así como que, si por el ángel fuera, pero es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Los apóstoles confunden a todos, Dios los saca de la cárcel y quiero que veas por qué. Las autoridades están, versículo 23, confundidas en qué va a parar esto. Versículo 24, ¿en qué vendría para aquello? Versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. De repente se cambian los papeles, ¿verdad? Los que eran opresores ahora tienen miedo. Dice entonces, versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Mi palabra es la ley, ¿verdad? Aquí nomás mis chicharrones truenan. No enseñen en el nombre de Jesús. ¿No les mandamos? Escucha lo que responden. Ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te fijaste? Dios despliega su poder y les demuestra a los apóstoles que realmente quien está a cargo no son los principales sacerdotes, es Dios. Cuando tú eres perseguido injustamente, Dios quiere que tú pongas tus ojos en Él, no en tus circunstancias, en Él. Y que cuando llegue el momento de que tú expliques lo que está pasando, de que tú escojas poner toda tu confianza en Él, escojas a quién servir. Mira, hubiera sido tan sencillo como lo siguiente. No les mandamos que no prediquen ese nombre. Oh, discúlpenos, es que no sabíamos. Sí, Jesús. No, ni creemos en Él. Mi esposa es la religiosa. Yo nomás voy. Pero ¿sabes qué dicen? Juzguen ustedes. ¿Qué es lo justo? ¿Obedecer a Dios o obedecerles a ustedes? Y ¡pum! Escucha, dicen, juzguen si es justo obedecer a Dios o a ustedes. Dice, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Luego, ¿verdad? ¡Pum! Colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabes qué está haciendo Pedro con los perseguidores? Pedro está hablándoles la verdad en amor. Pedro sabe lo que se siente estar perdido en las garras de Satanás. Y él ha sido liberado para ser de Cristo y ahora vive para Jesús. Y esos sacerdotes con toda su religión están perdidos sin Jesús. Y Dios les está diciendo, arrepiéntanse. Jesús tiene el poder de salvarles. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de ese se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, llevó en pos de sí mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí te va. ¿Es tu fe una fe incondicionalmente puesta en servir al Señor, sabiendo que Él lucha por su pueblo? ¿O es una fe que está titubeando entre dos pensamientos? ¿Cuándo tú valientemente respondes al sufrimiento injusto, poniendo tu fe en Jesús y dándole gloria delante de otros? ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Dios refina el mensaje que tu vida predica
porque no estás predicando tan solo con tus palabras, estás predicando con los hechos que tú vives. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en las bienaventuranzas. Dichosos, felices, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Dios interviene y te libra, milagrosamente a veces, ¿le das gloria o te lo quedas guardado? Es la primera tipo de pruebas, cuando Dios nos libra del sufrimiento a través de su poder. Dios lo hace para que tengas un mensaje que contar. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego un canto nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Dios permite el sufrimiento y despliega su poder para librarnos, es para que contemos que Él, y solo Él tiene el poder de salvar. Pero no siempre el sufrimiento es solamente este tipo. Hay otro, más tedioso y de más largo plazo. En un momento Dios puede salvarnos de la cárcel, pero hay pruebas que duran más que un momento. Es el siguiente pasaje. Hechos capítulo 6, versículo 7, nos dice que Dios permite estas circunstancias para que nuestra fe sea incondicional, en mostrando su suficiencia para suplir nuestras necesidades diarias. Ven conmigo, capítulo 6, versículo 1. Entonces, Dios ya los libró de la cárcel, predicaron el evangelio, están animados, tienen un mensaje claro. ¿Ahora qué? Bueno, la iglesia sigue creciendo, pero cuando crece la iglesia también a veces hay potencial para problemas. Otra vez, pero ahora desde dentro, no de afuera. Capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Murmuración. A ver, ¿qué es murmuración? Murmuración es cuando algo anda mal y no estás muy contento, pero en lugar de ir a la persona que te ofende o en lugar de arreglar el problema que está sucediendo, en lugar de eso, ¿sabes qué hacemos? Hacemos la actividad tan productiva de hablar por atrás. Oh, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero por atrás andamos: oh, este cuate. O, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Qué tienes? Nada. Nada, nada. Pero ya dije nada. Pero después le cuenta al suegro, le cuenta a la suegra: es que aquí fíjate que hablamos detrás, tras bambalinas. Pues en la iglesia a veces sucede, ¿verdad? A veces hay conflicto, a veces algo anda mal, y en lugar de hablar la verdad en amor, en lugar de hacer lo que Jesús nos dijo en Mateo 18, si tienes algo en contra de tu hermano, ve a hablar con él. Ponte de acuerdo, confiesa tus pecados, ponte de acuerdo. No, en lugar de eso, ¿sabes qué hacemos? Murmuramos. Murmuración es chisme. Es cuando tú hablas de alguien más detrás de su espalda y no arreglas las cosas de frente. Y empieza a hacer un murmullo, que aquí no pasa nada, pero aquí está pasando todo. Pues esto le empieza a pasar a la iglesia. Dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Todos esos eran judíos, pero eran algunos, los griegos eran los que vivían en la cultura extendida del antiguo mundo romano, donde la cultura era principalmente griega. Ellos eran judíos, pero hablaban griego, eran más cosmopolitas. Los que vivían en Jerusalén eran más judíos, más como los hebreos. Y había una tensión entre ambos. Entonces empiezan a luchar, a murmurar, dice. Y el problema es este, dice: las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Si tú te acuerdas, en los capítulos anteriores, los discípulos habían vendido sus posesiones para que todos tuvieran que comer y sus necesidades fueran suplidas. Bueno, algunos de los que eran principalmente atendidos eran huérfanos y eran las viudas. Pero para que veas cómo estaba la cosa, es más o menos así como este. El Ministerio en Español de DFPC
y el ministerio en inglés de DFPC decidieron hacer una comida juntos. Y iban a comer unos tacos y hamburguesas todos juntos, todos compartiendo bien a gusto. Pero llegó el momento de servir. Y todos los hermanos que hablan inglés, primero te servimos a ti y siéntate aquí. Y los en español, no, tú no hablas inglés, tú acá te sientas en la esquina y más tarde. ¿Cómo se sentiría eso? Pues bien contento, ¿verdad? ¿Habría murmuración? Aguas. ¿Cómo me gustaría decirte que este tipo de cosas no suceden en la iglesia? Desafortunadamente todos somos egoístas, pecadores, y las cosas sí suceden. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, Dios nunca permita que esto suceda aquí. Aquí somos una iglesia para toda nación y toda generación. Si hablas español, si hablas inglés, portugués, el idioma que hables, el color de piel que tengas, el trasfondo que tengas, todos somos bienvenidos en Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo, pero siempre hay tensión cultural que nos impide estar completamente en confianza. Y aquí esto se había convertido en murmuración. Y había tensión. ¿Cómo se va a resolver para guardar la paz? ¿O se iban a dividir? ¿O qué iba a pasar? Ahí viene la resolución. O sea, el problema, hay tensión cultural porque unos están siendo dado favoritismo y otros están haciéndolos aparentemente menos. Las viudas menos atendidas. Versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradeció la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si usted está esperando bebé, hay varios nombres, ¿verdad? Parmenas, bueno, desde los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está la segunda prueba. A veces, hermanos, cuidar de una familia no es fácil. Si tú eres papá y mamá y tienes niños, ¿a quién le gusta cambiar pañales? Mi esposa es una santa, mi esposa cambió la mayoría de los pañales. A veces nos repartimos las responsabilidades, pero el asunto es este. Cuidar de una familia es difícil. ¿Sabes por qué? Porque tiene muchas necesidades que tienen que ser suplidas y esas necesidades se suplen a través del servicio y cuidado de otros. Y honestamente, si te digo honestamente, a mí me gusta más que me sirvan a yo servir. ¿Qué tal a ti? A lo mejor tú eres un súper santo, ¿verdad? Que te gusta servir a todo y no le pides a nadie que te sirva. Pero a mí me gusta más que me sirvan que servir. Y aquí, en la iglesia, estaba creciendo, había necesidades. Pero en lugar de que todos se pusieran las pilas para que las cosas se hicieran mejor, empezaron a criticarse unos a otros. Decir, ¿te fijaste en la banca? Había una mancha ahí. No la limpian. El burrito del otro día, como que le faltaba una salsa más picosa, ¿no? ¿Y cuánto te costó? No traía dinero, fue gratis, pero como que le faltaba. La tortilla no era una tortilla así como que, era de harina, a mí nomás de maíz. El café es que no tienen del creamer que me gusta. Cuando nosotros somos personas que nada más lo que nos gusta, lo que queremos cuenta, es difícil ver las necesidades de otros. Y los apóstoles se estaban desviviendo, sirviendo, predicando en la cárcel, en el templo, estaban tratando, pero ¿saben qué, hermanos? La estamos regando. Porque ahora lo único que hacemos es recoger basura, servir mesas y estamos descuidando la oración y la palabra. No que sea malo servir mesas. Todos somos siervos líderes y deberíamos servir. Pero el deporte de nuestra fe no se juega sentado en una banca, se juega metiéndose en la cancha, siendo parte del equipo. Y ser parte del equipo significa que todos servimos. Entonces mira, ¿cómo solucionaron el problema?
Los apóstoles dicen, entre los que están cómodamente disfrutando de la comunidad, búsquense a unos hombres de buen testimonio, que conozcan la necesidad, que no jueguen favoritismo y que puedan solucionar el problema y mantener la unidad. Todos los nombres que tú ves ahí son nombres griegos, de judíos helenistas que entendían ambos lados de la necesidad. Déjame decirte cómo funciona entre nosotros aquí en DFC. ¿Sabes por qué somos una iglesia en español y en inglés y para toda nación, toda generación? Porque tenemos personas que sirven en ambos ministerios, en liderazgo, son bilingües y nos podemos comunicar, conocemos lo que le duele a una cultura, lo que le duele a otra y podemos servirnos unos a otros en amor. Perfectamente no, siempre nos quedamos cortos. ¿Cómo podríamos ser mejor? Cuando los que están en la banca maduran y crecen para servir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios permite las tensiones y las pruebas del cuerpo de Cristo, donde hay murmuración, donde hay tensión, porque Dios no solamente quiere refinar nuestro mensaje de que Dios puede hacerlo, Dios quiere refinar nuestro carácter de que Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Y eso es lo que esos siervos hacen. Muchas personas ven este pasaje y hablan acerca de cómo esos son los primeros diáconos que la iglesia llama a servir. Diácono significa siervo. En el Nuevo Testamento tenemos el oficio de anciano, el oficio de diácono. Los ancianos, su ministerio es principalmente en la palabra y el gobierno de la iglesia, el diácono en el servicio. Son las palabras de Dios, las obras de Dios. Ambos trabajan juntos como siervos líderes. Pero lo que quiero decirte es esto. Es importante y necesario que todos maduremos para crecer y servir. Si tú vienes a esta iglesia y dices, es que a esa iglesia le falta, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes qué le falta? Le falta que cada uno de nosotros pongamos lo que tiene que tener para que haga lo que tiene que hacer. Es lo que le falta. Le faltamos cada uno de nosotros. Y cuando todos ponemos, todos ganamos. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Esos hombres se levantan y empiezan a servir. Por cierto, este mes nuestros diáconos están trabajando, levantando y llamando a otros diáconos que nuestra iglesia ha nominado. ¿Te acuerdas? Hace unas semanas hablamos, tienes un nombre, algunos de ustedes entregaron nombres. En nuestra iglesia hay siervos que tienen este oficio para ayudarnos a servir juntos. Entonces, primero Dios permite la opresión externa para refinar nuestro mensaje. Segundo, Dios permite la tensión interna para refinar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque va a llegar el día donde el sufrimiento no sea la persecución injusta, donde el sufrimiento no sea la fidelidad diaria del servicio, donde el sufrimiento sea algo que no podemos evitar. Y esa es la historia de Esteban. Última atención, con eso termino. Dios a veces permite un sufrimiento que no nos podemos escapar, porque en su plan redentor, cuidadosamente calibrado, permite que nuestro sufrimiento alcance a aquellos que se encuentran más allá de nuestra comodidad. ¿Qué significa esto? Mira, va a llegar el momento donde tú y yo tengamos que morir. A veces por causas naturales, a veces inesperadamente, a veces en situaciones difíciles. La pregunta aquí es esta: ¿cómo vas a acabar tu historia? ¿Como una persona que le pone a Dios condiciones para vivir para Él? ¿O como una persona que dice, Señor, mi vida está completamente en tus manos? La historia de Esteban. Capítulo 6, versículo 8. Porque el versículo 7 dice, crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Primero, ¿quién era Esteban? Bueno, acaba de ser escogido como uno de esos siervos, ¿verdad? Era un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, era un tipazo, una persona que estaba ascendiendo en su ministerio, alguien que Dios estaba usando. Alguien maduro en su fe. A veces Dios permite el sufrimiento de personas así, porque Dios quiere que su mensaje llegue a otros que de otra manera no alcanzaría sin ese testimonio.
Tipazo, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. So levantaron al pueblo, a los ancianos, los escribas, y arremetiendo le arrebataron, le trajeron al concilio. Aquí vamos otra vez. No te preocupes, Dios va a mandar un ángel, va a abrir las puertas, ya lo ha hecho antes, lo va a hacer de nuevo. A veces Dios envía ángeles que abren puertas, a veces Dios no lo hace. What? A veces Dios no lo hace. Lo llevan al concilio. Pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de un ángel, ¿qué es esto? Te voy a decir cómo lo vieron. Lo vieron así como el rostro que tú ves los domingos cuando yo predico. ¿What? ¿Qué es esto de que vieron como un rostro de un ángel? Lo vieron más bonito, brilló, que tenía mejor make. ¿Qué es eso? No, espérame. Te voy a decir lo que vieron. ¿Tú sabes que la palabra ángel significa ¿qué? Mensajero. La palabra ángel significa mensajero en tu Biblia. Cuando un ángel aparece, no te cabe duda que es un mensajero de parte de Dios, ¿verdad? Tiene un mensaje importante y le pones atención. ¿Qué es lo que vio el concilio? Vio a una persona sobrenaturalmente preparada para entregar un mensaje que no les iba a quedar duda, provenía de Dios. Vio a una persona tan decidida que no podían ignorar el mensaje. Una persona sobrenaturalmente preparada con el poder de Dios para cambiar la vida de otros. Lo vieron como el rostro de un ángel. Cada domingo, hermanos, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, mi intención no es que yo te caiga bien, no es entretenerte. Mi intención es que tú escuches la palabra de Dios porque Dios tiene un mensaje que darnos. Ese es un ángel, un mensajero. Entonces lo ven. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Lo están acusando de blasfemia y que Jesús va a venir a destruir el templo. ¿Es esto así? Él les dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Humildemente pero firmemente. Ahí les va. No tenemos tiempo de leer todo el capítulo. Yo te invito a que leas el capítulo 7. Esteban es un hombre que conoce su Biblia. Conoce su Biblia no solamente en su mente, sino en su vida diaria. ¿Y sabes qué hace? Responde la acusación. La acusación es la acusación es que él dijo que Jesús iba a destruir el templo. Tomándolos desde Abraham, todo el Antiguo Testamento, Esteban toma esa audiencia diciéndole, Dios desde que llamó a Abraham, paso a pasito, año tras año, personaje tras personaje, ha estado haciendo una manera y un camino para que seamos su pueblo. Los lleva hasta la construcción del templo de Salomón. Dice, cuando Salomón construyó este templo, Dios dijo, Dios no habita en un templo hecho de manos, el cielo es mi trono. Pero a pesar de que Dios siempre ha querido habitar con nosotros, ¿sabes qué fue lo que hicimos? Le dimos la espalda. Nuestros padres fueron idólatras, en el tabernáculo adoramos ídolos. Cuando construyeron el templo, Salomón mismo le dio la espalda. Aunque Dios quiere habitar entre nosotros, le dimos la espalda y aún así Dios nunca se rindió. Dios nos dio la promesa de que enviaría a uno, el Salvador, a rescatarnos de nuestra idolatría, nuestros pecados, y este es precisamente Jesús al que yo les predico. Pero ¿quieren saber cuál es el problema real? Que no solamente rechazó este mensaje, ustedes rechazaron y mataron a Jesús. Y ese es el verdadero problema. Yo no he blasfemado este lugar, ustedes mataron a Jesús. Mira lo que dice ahí, capítulo 7, versículo 27. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto? Hechos 7, no es 27, es versículo 46. Dice, desde el 44 dice,
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, le introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra. Continúa hablando de cómo Dios quería habitar con ellos. Dice versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. Continúa exponiendo lo que dice el Antiguo Testamento, pero versículo 51, aquí está, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí ven los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. What? Dios no mandó un ángel para abrir las puertas. Dios dejó que Esteban terminara su mensaje con un carácter terminado para ser como Jesús. Jesús, antes de ir a la cruz, en el jardín de Getsemaní, oró al Padre 3 veces: Señor, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento y amargura. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú hágase tu voluntad. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Mártir, la palabra mártir significa testigo. Esteban sella su historia y su testimonio diciendo: yo veo la gloria de Dios. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahí donde está Él, allí quiero estar yo. Y mira lo que dice. Dice: puesto de rodillas, versículo 60, clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban se convierte como Jesús. Así como Jesús va a la cruz y muere en obediencia al Padre, Esteban lo rinde todo y dice: Señor Jesús, hágase tu voluntad. Esa es la clase de fe que Dios quiere para cada uno de sus discípulos. Una fe que ya no le dice: Señor, si tú haces esto, esto y esto, yo te prometo que... Una fe que dice: Señor, ya has hecho todo esto, moriste por mí, viviste una vida perfecta, resucitaste a los muertos. Dado que tú has hecho esto, hágase tu voluntad en mi vida. No si tú haces, es porque tú has hecho. No más mandas, no más contratos. Señor, mi vida es toda tuya. Allá a los pies de lo que le apedreaba había un hombre, Saulo. Tú sabes quién se convierte en Saulo, ¿verdad? Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Lo que escuchó de Esteban fue algo que Dios usó para romper su corazón. Porque Saulo no podía explicarse como alguien tan bueno estaba muriendo una muerte tan mala. Y ese es el problema con Jesús. Jesús es Dios el Hijo, quien es bueno, pero dio su vida por todos nosotros que somos malos. ¿Estás dispuesto a confiar en Él de manera incondicional? Bueno, ahí tienes las 3 pruebas. Cuando Dios nos da victoria para decir Dios tiene el poder de hacerlo. Cuando en la rutina diaria Dios transforma nuestro carácter a través del servicio. Y cuando nos llega el momento de vivir y morir para Él, más vale que podamos compartir con otros por qué es que seguimos confiando en Jesús. Entonces te dejo con esto. La obediencia condicional crea un evangelio del sí. Si tú haces, ¿verdad? Sí, conveniente, complaciente y cómodo. Señor, si tú haces, si me va bien, si me bendices, yo voy a la iglesia. No. Dios necesita que tú y yo le hagamos un favor. Dios ya lo tiene todo.
La obediencia incondicional del Evangelio cree en un Evangelio del puesto que. Valiente, comprometido y cruciforme, con forma de cruz. Puesto que, Señor Jesús, tú lo diste todo por mí. Hágase tu voluntad. ¿Qué fe se asemeja más a tu fe? ¿La fe condicional o la fe de Jesús incondicional?